enseñando, viene exhortando a los hermanos de Galacia, de Gálatas, a esta congregación, a esta iglesia, que como bien dice la misma palabra, que comenzaron por el Espíritu y iban terminando por la carne. Es decir, volviendo, como quien dice, ¿no? Como el perro al vómito, volviendo, como quien dice, el puerco o el cerdo a revolcarse en el barro de vuelta. Eh, entonces, vamos a ir mirando en esta mañana que las escrituras enseñan de que la salvación siempre ha sido por fe, no por las obras de la ley. Y que el justo por fe vivirá, como dice la misma palabra, no por las obras de la carne. O sea, nada de que lo que nosotros podamos hacer nos salvará, nos redimirá de nuestros pecados. Y los Gálatas, como salvos, habían comenzado por el Espíritu, pero luego deseaban perfeccionarse por la carne, observando la ley mosaica. Eran en cierta medida como el hijo pródigo. ¿Recuerda la historia que cuenta la palabra, que narra la palabra del hijo pródigo, que se va de la casa de su padre, donde estaba bien, donde tenía todo? Se va de ese lugar a otra provincia, a vivir a otro lugar. Prácticamente se había excarriado de su casa, de su familia, pensando de que iba a vivir mejor, fuera de la cobertura de su papá, de su familia. Entonces, así estaban estos Gálatas. Habían comenzado por el Espíritu y deseaban terminar por las obras de la carne. Pero venimos viendo nosotros en este relato de Gálatas que no era porque ellos habían deseado tal cosa, sino que estaban siendo influenciados por aquellos falsos maestros. La importancia también, ¿no? De cuando prestamos o cuando escuchamos alguna enseñanza o eh, alguna prédica, poder examinar a la luz de la palabra de Dios si realmente lo que se está diciendo es correcto a la verdad de las escrituras o no, o simplemente es un deseo del hombre querer imponer ciertas ordenanzas o ciertas leyes. Y, y estos estaban siendo seducidos por estos judaizantes, los de Gálatas. Allí estaban siendo seducidos por estos falsos maestros y estaban comenzando a observar si ellos creían que Cristo era el camino a la salvación, el camino a la fe. Ellos habían experimentado al Cristo muerto y resucitado, porque Pablo le había presentado el Evangelio de salvación, de las buenas nuevas. Pero también querían hacer las obras de la carne, porque estaban siendo influenciados por eso. Es decir, está bien, Cristo nos salva, Cristo murió por nosotros, pero también tenemos que cumplir con estas y estas otras ordenanzas, porque si no, no hallaremos gracia delante de Dios. Y no es así. No necesitamos hacer nada para ser salvos. Cristo ya hizo todo por nosotros. Todo lo que tiene que haber es un corazón contrito y humillado y creer. ¿Qué es lo que le dijeron los apóstoles a aquel carcelero? Cree en el Señor Jesucristo, cree y serás salvo tú y toda tu casa. No le dijo, ve y vende, ve y haz esto, ve y lo otro, no. O ve y cumple ciertas leyes o rituales, sino que eh, le dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y si tuviésemos que ser salvo por las obras de la ley, creo que Pablo sería el primero que estaría en la lista, ¿no? Porque era el que cumplía y dice que aventajaba a sus compañeros en cuanto a las leyes y ordenanzas. Pero él mismo entendió que nada de eso le servía. Todo lo tenía por basura porque es Cristo el único camino de la salvación. Es poner la fe en Cristo.
es creer en el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a mirar un relato que hace el apóstol Pablo en cuanto a Abraham, aquel padre de la fe, como le llama la misma palabra. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, leemos en esta mañana. Yo voy a leer una traducción, nueva traducción viviente. Así fue con Abraham, dice la palabra. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Fíjese que dice allí el versículo 6, creyó a Dios y esto se le tomó como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la escritura, habiendo previsto es que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos en el justo Abraham, en aquel hombre de fe. Dios le declaró justo por su fe antes que existieran la ley dada por Dios a Moisés. Vemos en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le promete las naciones a este varón que no tenía hijo, a este varón que ya hacía casi 100 años y su esposa, aparte de tener avanzada edad, era estéril. O sea, no había esperanza alguna, humanamente hablando, en estos dos varones. Sin embargo, Dios le dice allí en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, le dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Entonces, ¿por qué le fue contado por justicia? Porque creyó. Simple y sencillamente porque creyó. No tuvo que presentar nada, no tuvo que hacer nada. Después hizo Abraham todo lo que Dios le mandó, pero ya anteriormente había creído. Y eso todo ocurrió antes de que existieran, de que Dios enviara la ley por medio de Moisés al pueblo. Luego estaremos viendo más adelante para qué sirve la ley, ¿no? Que justamente Cristo también nos enseña el por qué Dios envió la ley al pueblo de Israel. Entonces, de manera que los verdaderos hijos son los que creen en Dios como lo hizo Abraham, y Dios bendice a todas las naciones en esa misma fe, en la fe de Abraham. Porque recordemos que Cristo es el linaje, es esa nación prometida, Abraham. De él nace Jesucristo, de esa genealogía que viene nación o año tras año. Y qué tremendo, hermano, podemos ver aquí con respecto a la fe. El poder que se desata cuando ponemos nuestra fe en el único Dios vivo y verdadero. El poder que se desata para hacer muchas cosas o para creer cuando uno tiene fe en Dios. No esa fe que busca en cualquier otra fuente, ¿no? Que no sea Dios. Aunque nosotros no veamos nada, aunque quisiéramos ver, pero uno podría decir, pero no veo que está ocurriendo nada. No estoy viendo nada. Pero tenemos el ejemplo de Abraham y de Sara. Dios le llama a Abraham, que encontramos en el capítulo 12 de Génesis, y le dice, apártate, vete de tus parientes, de tu familia, vete a la tierra que te prometí, que te voy a dar, y le promete la tierra. Y luego allí, cuando llegan allí, le dice el Señor, todo esto te daré. Todo esto, mira afuera, sal fuera, mira las estrellas, mira la arena a la orilla del mar, así será tu descendencia. Y no tenían hijos. La esposa es estéril, ya con 100 años, no podían reproducir, no podían tener hijos.
Hasta un cierto momento Abraham le dice, un esclavo me va a heredar, porque Sara, por supuesto, se adelantó al plan de Dios y hizo que Abraham tuviese un hijo con su sirvienta, lo cual muchas veces nosotros podemos llegar a hacer cuando Dios nos promete en su palabra muchas cosas y nosotros queremos adelantarnos a esa bendición y buscar por nuestros propios medios y fracasamos, porque no es el plan de Dios, no es el pensamiento de Dios. Entonces, vemos la fe que tuvo este varón y cómo luego más adelante se fue desatando todo ese poder de esa fe que tuvo este varón. Dios le dio hijos, le dio naciones, le dio todo lo que él había prometido. Y sobre todo, y más importante, de allí vino nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Una fe de absoluta aceptación a la fidelidad de Dios expresada en sus promesas. Es lo que nosotros necesitamos, hermano. Dios es fiel en todo su sentido, en todos sus aspectos. Y nosotros debemos tener una aceptación absoluta, una fe que realmente sobrepasa los límites de nuestra humanidad. Una fe que tiene esa certeza de creer, de esa convicción de que va a ocurrir, de que ya está ocurriendo, aunque nosotros no veamos nada. Abraham confió en Dios porque es bueno y porque es fiel. Es decir, alguien de quien se puede fiar plenamente porque cumple siempre sus palabras y hace honor a sus promesas. Dice Romanos 4:21. Dios cumplió su palabra, cumplió su promesa. Todo lo que Dios le había prometido a Abraham, lo cumplió. Entonces, el objetivo de la fe no es la promesa, sino Dios mismo que lo hace. No es la fe el objetivo, sino Dios. Dios es nuestro objetivo. Dice en Hebreos, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No dice pongan su fe en otra cosa o sigan creyendo en cualquier circunstancias o lo que puedan tener o creyendo en sus fuerzas o en lo que tienen. No, puesto los ojos en Cristo. Él es el objetivo de nuestra fe. Entonces, es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, de que así como a Abraham Dios le cumplió todo lo que le había prometido, también lo hace con nosotros. Porque nosotros somos parte de ese linaje, por decir así, de Abraham. Porque no había leyes antes de que Dios le había hecho la promesa. Y Abraham creyó. Para que, como dice la misma palabra, en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. No dicen ustedes, como si hubiese mucho, dice la palabra, sino en ti será bendita todas las naciones. Es decir, en Cristo, todo aquel que está en Cristo, sea gentil, sea judío, sea griego, sea esclavo, libre, todo aquel que está en Cristo es bendito en esa promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Esta es la fe de la que Pablo está hablando a los Gálatas. La fe de Abraham fue la aceptación sin reserva de las promesas de Dios. Fue un abandono, un abandonarse, totalmente a Dios ante la imposibilidad, humanamente hablando, de procrear ya en sí mismo. No había esperanza. Pero él se aferró, se abandonó, por decir así, pero no a la suerte, no a decir, bueno, ya no tengo más esperanza, aquí ya estoy listo para partir, para morir.
No, se abandonó a los brazos de Dios, se abandonó a, a la promesa de Dios, a lo que Dios le había prometido. Y nosotros vemos los resultados a la luz de la palabra a medida que vamos leyendo la vida y la historia de Abraham, cómo Dios fue cumpliendo todas esas promesas y hasta la venida de Jesucristo, cómo Dios cumplió todo lo que le había prometido. La fe de Abraham no podía ser una obra propia, sino que es el ejercicio de un don de Dios. Y eso es importante también entender, hermano, que la fe no nace de nosotros. Es Dios el que puso en nosotros esa fe para creer. Por lo que no tenía méritos humanos alguno delante de Dios. Abraham creyó a Dios, su llamado y sus promesas, y esa fe le fue contado por justicia, como ya hemos visto. Lo que Dios contó por justicia es lo que Abraham se apropió por la fe, la promesa de Dios, la justicia de Cristo. Esa promesa que ya estuvo en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Esa simiente que Dios le había prometido a aquel hombre y a aquella mujer, porque habían pecado contra Dios. Dios le declaró justo con independencia de cualquier obra o mérito personal. No había nada en este varón y en su esposa Sara. No había nada que meritara esa fe, esa obra en ellos. En base a la obra que el Salvador de la descendencia de Abraham haría en la cruz. Allí estaba el objetivo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay trabajo alguno, ningún tipo de esfuerzo personal, solo la actitud del corazón hacia Dios que es fiel a sus palabras. No tenemos que hacer nada, solo un corazón rendido a la fidelidad de Dios. Así que, hermano, la ley no puede justificarnos. Por más que quisiéramos decir, no, yo soy salvo o quiero ser salvo por estas cosas que hago o por lo que estoy cumpliendo. Dice en el versículo 10 al 14 allí de Gálatas capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo, dice allí, recibimos la bendición de Abraham. Aquellos que buscan ser justificados por cumplir la ley están bajo maldición, dice la palabra allí. Porque la ley exige obediencia perfecta y nadie puede cumplir la ley a la perfección. Nadie puede cumplir a la perfección la ley. Por eso Jesucristo tomó sobre sí la maldición al morir en la cruz, nada más y nada menos para redimirnos a todos los pecadores y darnos la bendición prometida a todos los que creen, a todos aquellos que tienen fe en el Señor. La fe no es una actitud, sino la actitud de aceptar lo que Dios determinó, de lo que Dios prometió.
y confiar en el cumplimiento de esa promesa que Dios nos dio. Dios contó a favor del impío Abraham lo que de otro modo nunca hubiera podido alcanzar, la justificación delante de él. Es decir, Dios ya sabía lo que iba a venir y por eso fue contado como justo, porque sabía que de él iba a venir el Salvador. Por un lado está la bendición de Dios para el creyente y por otro la maldición de Dios sobre la actuación del hombre que pretende alcanzar por sí mismo la justificación. Todos aquellos que reconocen a Cristo como el Salvador, pero añaden a su obra, a la obra de Cristo, a esa obra redentora, a esa obra que se cumplió, algo que esté en la ley, está maldito. Entonces, hermanos, no tenemos que añadir nada a lo que Cristo ya hizo. Las promesas es superior a la ley, o la promesa es superior a la ley. La promesa que Dios le había hecho a Abraham antes que viniese la ley. En el versículo 15 al 18 allí de Gálatas 3, dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anular ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender a uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir esto es que la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa, dice allí la palabra, en la fe o en la promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces, hermanos, como dice allí el pasaje, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y esa ley que vino, como dice allí la Escritura, 430 años después, no anula el pacto que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había hecho la promesa a Abraham, Génesis 12:3. Encontramos esa promesa también. Antes de que Dios mismo diera la ley al pueblo por medio de Moisés, esa promesa que apuntaba a la descendencia que es Cristo. Ahora, la ley dada no anula la promesa hecha anteriormente de redimir a los que de la fe en Cristo. Por tanto, la herencia de la salvación se recibe por la promesa de Dios mediante la fe y no por guardar la ley. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que, hermanos, la justificación ante Dios únicamente por la fe en su Hijo amado, Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, Mateo 1:21, que Él salvaría al mundo, que Él salvaría al pueblo, a su pueblo de pecado. Cuando Dios le promete, Dios le habla a través del ángel que María iba a tener un hijo, porque Él salvaría al mundo o a su pueblo de pecado. Así que sí es cierto, hermano, que la ley nos muestra nuestros pecados, pero no puede salvarnos de ellos, no puede salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos ser salvos por guardar toda la ley? Debemos acudir a Cristo. Él cumplió la obra de redención al morir por nosotros, pecadores.
De modo que todo aquel que cree en Cristo recibe la bendición prometida a Abraham. La salvación es mediante la gracia por medio de la fe sola. El plan de Dios siempre ha sido justificar al pecador por la fe y no por las obras que pudiera hacer el hombre. Sin fe no hay comunión con Dios. Sin ella ni siquiera podemos agradar a Dios, como nos dice en el libro de Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es recompensado a todos aquellos que le buscan. Fíjese la importancia de tener fe en Dios y que Dios recompensa. Dios da esa recompensa a todos aquellos que se acercan con fe a Él, que creen en el Señor, de que Él existe, de que Él es real, de que vive. La fe es la llave, decía Spurgeon, la fe es la llave que abre la puerta. Podemos entrar confiadamente a los atrios del Altísimo y a su santísima presencia. Las obras de la ley no nos acercan a Dios, pero la fe es como esa llave que abre la puerta y nos acerca a Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no echa fuera. Y para que haya un corazón contrito y humillado tiene que haber fe en Dios. Cuando percibimos que nos descarriamos, cuando nos sentimos indignos de ser llamados hijos de Dios, cuando hemos errado el camino y nos hemos apartado de su senda como una oveja perdida, no debemos correr enloquecidos a la ley, como la oveja cuando hay viento norte, corre, corre, corre y se va. No debemos de correr así, enloquecido a la ley, porque eso sería como lanzarnos al fuego. En cambio, debemos decir, Señor, creo en ti, confío y confieso mis pecados y me arrepiento. Como pecador confío en el sustituto del pecador, que es Cristo. El justo por la fe vivirá y es el hombre que ha puesto toda su confianza en Dios, confiando incondicionalmente en Él y aceptando con alegría de corazón la provisión de gracia que ha hecho su Padre misericordioso para salvarnos. Él es digno. Y solo aquel vivirá, aquel que cree que tiene fe vivirá. Porque por la fe el justo vivirá, no por las obras que pueda hacer. No es que acumulamos obras y eso nos salva, como tienen algunos, o que enseñan algunos. Este vivir consiste en cosas como estas: gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, tener comunión con Dios en Cristo, Juan 17:3, regocijarse con gozo inefable y glorioso, 1 Pedro 1:8, siendo transformados en la imagen del Señor de gloria en gloria, 2 Corintios 3:18. Pasajes como estos, hermano, que nos habla de esta promesa de todo aquel que cree en el Señor. Y por último, pero no menos importante, luchar por ser una bendición espiritual para otros, para la gloria de Dios, 1 Tesalonicenses 3:8. Eso es los beneficios que nosotros recibimos al creer incondicionalmente en el Señor. Tener fe en Él. El pacto de Dios tiene la naturaleza de un regalo soberano. No se trata de un convenio, sino que Él mismo lo ha establecido diciendo el modo de alcanzar este precioso regalo, dice, por medio de la fe. Todavía más, para afirmar aún más contundentemente el carácter de gracia en el don de la justicia, la fe que Dios demanda para entrar en la promesa dada a Abraham es también don suyo para que cualquiera
Cualquier asunto legal quede excluido, dice Efesios 2:8. La fe es un don, un regalo de Dios. No es por mérito, no es por obra, sino que es un regalo de Dios. Dios ha puesto esa fe en nosotros. Y lo que Dios le está diciendo aquí a través del apóstol Pablo a esta iglesia de Gálatas, lo mismo nos dice a nosotros. Sí tenemos que crecer en santidad, en la gracia, sí tenemos que trabajar con temor y temblor por nuestra salvación, pero eso no nos está diciendo tener que cumplir toda la ley, porque Jesús mismo enseñó, en 2 mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu fuerza, y eso demanda fe, una fe viva, una fe activa, una fe con obra y amar a nuestro prójimo. Allí estamos aplicando nuestra fe a Dios, amándonos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser fieles a sus promesas. Y si aún fallamos en nuestra fidelidad, Él sigue siendo fiel, porque Dios es fiel. Por eso le decía Dios al pueblo, por eso no fueron destruidos ustedes, porque yo he sido fiel a la promesa que Dios le había dado a este varón. Porque Dios tenía que cumplir todo lo que Dios le había prometido, lo que él había prometido. Porque él no se podía ni se puede retractar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios promete y Dios cumple. Por eso no fueron destruidos el pueblo de Israel, a pesar de su desobediencia, a pesar de haberle dado la espalda 1,000 veces a este Dios misericordioso. Pero Dios tenía que cumplir esa promesa, que es la venida de su Hijo Jesucristo. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora estamos en el tiempo donde todavía tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado y tener fe en Dios y apartarnos de toda otra cosa que impide el agradar a Dios. Que el Señor nos ayude a que nuestra fe pueda agradarle y que cada vez que nos acerquemos a Él podamos creer, aunque no veamos nada, aunque pareciera difícil para nosotros humanamente ver un milagro, ver las cosas. Para Dios no es difícil, para Dios no es imposible. Dios lo que prometió, lo que nos ha prometido a nosotros a través de su palabra, Él lo va a cumplir. Y lo hemos visto aquí. Gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento es una promesa que Dios nos ha dado. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, luchas o de lo que podamos pasar, vamos a tener una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y las personas que no tienen a Cristo van a quedar sorprendidas porque van a decir, ¿cómo estás pasando por todo este problema y estás tranquilo, estás tranquila? Porque la paz que tengo no proviene de mí, de mi fuerza, sino de aquel que me prometió que me daría esa paz. También tener comunión con Dios y con Cristo. Tener comunión con Dios en Cristo es otra de las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos hoy entrada libre a la presencia de Dios. No tenemos que pagar nada por medio de Cristo. Tenemos esa entrada. El día que vayamos delante de ese trono a ser juzgado, el Señor Jesucristo estará allí como nuestro abogado, como nuestro sustituto. Y entonces estaremos libres de toda culpa, de todo pecado. No porque hayamos hecho algo, cumplido la ley al pie de la letra, sino porque Cristo pagó y derramó su sangre por nosotros. También otra de las promesas que Dios nos ha dado, como miramos, regocijarse con un gozo inefable y glorioso. Gozo continuo. Gozaos. Gócense, dice continuamente la palabra. También siendo transformados en la misma imagen del Señor de gloria en gloria. Así estamos nosotros, hermanos. Lo que creemos, lo que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos convence a nosotros y nos va llevando de gloria en gloria y cada día más a la imagen de Cristo, más santo, más puro, más como Cristo. Pero no porque nosotros hagamos algo, sino porque Él está haciendo la obra a través de su Espíritu Santo de nosotros.
Y como decíamos, también por último, pero no menos importante, luchar por ser una bendición espiritual para otros, para la gloria de Dios. Dios nos ha dado esa, ese don, por decir así, de reconciliación, de reconciliar a las personas con Cristo, de ser un canal, de ser un instrumento para que otras personas vengan a Cristo. Yo creo que esa es la mejor manera de bendecir a nuestro prójimo, hablarle de Cristo. Porque tal vez no podemos ayudarle con recursos o alguna cosa humanamente, pero como dijo el apóstol, lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hablarle de Cristo, predicarle el evangelio de salvación a esa alma que está perdida o que anda como oveja sin pastor, buscando, ¿no? Antes que el enemigo le devore, nosotros poder estar allí para ayudarle a que se acerquen a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos guíe cada día, porque nosotros somos los primeros que necesitamos de Él. Somos los primeros que necesitamos reafirmar, por decir así, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, fortalecernos en la fe. Los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe cuando estuvieron en peligro. El Señor le dice, si cree, si tuviera fe como un grano de mostaza, haría muchas cosas. La fe, hermano, mueve lo que nosotros no podemos mover humanamente. Pero eso lo hace Dios. No es que yo me pongo la mano en la cabeza y digo, y empieza a ocurrir los milagros. No, no ocurre esas cosas. No pasa eso. O yo poner la mano y no ocurre eso porque no depende de mí, sino de Dios. Humillémonos delante del Señor cada día en nuestra vida y busquemos de su gracia. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra.